¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Me da muchísimo gusto estar una vez más con ustedes a través de este medio de comunicación, a través de este canal. Y bueno, vamos a continuar exponiendo de la palabra de Dios. Tenemos la serie Subestimados, en esta ocasión la lección número 3, Ana, una mujer que jugó un papel muy importante en la palabra de Dios. Así que vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder exponer la palabra y que haya tanta gente que pues también se da la tarea de verla. Pero sobre todo le vamos a pedir al Espíritu Santo que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se haga rema en tu vida la palabra de Dios, que se revele a tus necesidades, a lo que tú estás necesitando, valga la repetición. Así que vamos a darle gracias, Padre, en esta hora. Te agradezco, Señor, con todo mi corazón que me des la oportunidad de exponer una vez más tu santa palabra, Señor, a través de este canal. Gracias, Espíritu Santo, porque pones las palabras indicadas en mi boca, porque preparas los corazones que van a ver esta clase, Señor. Yo te lo pido con todo mi corazón, que no haya ninguna oposición, que todo sea fluido, Padre. Unge mis labios y que toda la palabra que salga de mi boca sea única, exclusivamente por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Entonces dijimos que es de la serie Subestimados, es la lección número 3 y que se denomina Ana. Vamos a ver primeramente una dinámica, como en estas series hemos venido viendo, ¿verdad? Las dinámicas antes de empezar la clase. En esta dinámica yo te pido por favor que tengas un papel y una pluma para que contestes lo que tú quieras en 5 preguntas que yo voy a realizar. Primera pregunta: ¿viajar por todo el mundo y no volver a tu país o no salir nunca jamás de tu país? ¿Qué prefieres? Pregunta número 2. ¿Llegar siempre 1 hora antes a todos tus compromisos o llegar siempre 15 minutos después? Tarde, claro, a tus compromisos. Pregunta número 3. ¿Medir la mitad de lo que mides o pesar el doble de lo que pesas? Pregunta número 4. ¿Poder hablar con los animales o hablar todos los idiomas? Y pregunta número 5, ¿pasar 10 años en la cárcel o 5 años en coma? Son preguntas que dices tú, ¿y esto qué? Bueno, pues es una dinámica nada más, ¿verdad? Para que tú contestes lo que quieras. Vamos a ir ahora sí a la palabra de Dios, al libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 1. Yo te recomiendo que lo leas todo, como siempre, me gusta leerlo todo para entender un poco más de lo que se habla en este capítulo. Dice la palabra del Señor. Esto está en el Antiguo Testamento y en la Nueva Versión Internacional dice: Elcana tenía 2 esposas, una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año Elcana salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerle sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los 2 hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcana solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía, pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcana, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy yo para ti mejor que 10 hijos? Le preguntaba Elcana a su mujer Ana. Y bueno, aquí podemos ver que es una mujer que se sentía muy mal. En la tradición judía, en los tiempos del Antiguo y del Nuevo Testamento, una mujer que era estéril era una mujer subestimada por la sociedad, era una mujer que no tenía valor, era una mujer que pues no había tenido la fortuna de ser madre y por lo tanto pues era una mujer hasta cierto punto rechazada por la sociedad. Y aquí vemos que Ana sufría ciertos desprecios por parte de su rival llamada Penina. Y a lo mejor tú podrás preguntarte, ¿verdad? Porque hay muchas cosas que tenemos que entender de la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo nos da la revelación.
A lo mejor tú podrás decir, ¿cómo es posible que dentro de la palabra de Dios esté aquí dándose a entender, no dándose a entender, sino dando a conocer, mejor dicho, que este hombre tenía dos mujeres, ¿verdad? Aquí está diciendo claramente. Yo le quiero hacer un poquito de historia en relación a esto para que lo entienda todavía mucho mejor. Este libro de Samuel fue escrito cuando estaba finalizando uno de los periodos más pecaminosos y más oscuros del pueblo de Israel. Cuando Dios los sacó de Egipto, es importante mencionarlo, cuando Dios los sacó de Egipto les dio instrucciones precisas cuando poseyeran la tierra que Él les había prometido. Tenían que ellos sacar las tribus que estaban asentadas en la tierra prometida, o sea, en Canaán. Desgraciadamente, pues no hicieron caso, al 100% no. Claro que hubo algunas tribus que por mandato divino se quedaron para que el pueblo de Israel entrenara hasta cierto punto. Así es Dios, ¿no? A veces nos deja cosas para que no hagamos a un lado nuestro entrenamiento y nuestro aprendizaje. Por eso dijo Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Gracias a Dios que estamos en el tiempo de la gracia, pero en los tiempos de Ana eran los tiempos de la ley. Entonces, este libro fue escrito a finales de esta era de los jueces, y usted lo puede leer en la Biblia. Si usted lee el libro de los jueces, es un libro el cual fue escrito durante un tiempo muy fuerte de apostasía. Y dirá usted, ¿qué es esto? Bueno, esto es cuando una persona que es creyente está continuamente cayendo en pecados ya con conocimiento o con alevosía y ventaja. El pueblo de Israel había tenido instrucciones precisas de que no se mezclaran con pueblos paganos, sin embargo lo hicieron e hicieron lo malo delante de Dios. Por eso le recomiendo que lea usted toda la historia del libro de los jueces. Sin embargo, Dios aún así, con todos los pecados que el pueblo de Israel cometía de una manera deliberada, Él les levantó jueces para que los rescataran muchas veces de los enemigos, que los tenían asolados. Y bueno, al haber pecado también en las cosas divinas, estamos aquí hablando, vimos en la palabra de Dios que Ofni y Finés eran hijos de Eli, que era de la casta sacerdotal, eran los sacerdotes que estaban en el templo. Ellos recibían las ofrendas para el sacrificio que las personas llevaban. Pero también estaba Dios ausente en ese periodo de oscuridad. Usted puede leer la historia de Elí y sus dos hijos que terminaron muy mal. Ya hemos hablado de esto, hay una clase aquí que habla en relación a los padres, cómo debemos de tener nosotros pues disciplina y tenemos nosotros que corregir a nuestros hijos cuando hay necesidad de hacerlo. Sin embargo, Elí pues no les estorbó el pecado a sus hijos y ellos se acostaban con todas las mujeres que acudían al templo y agarraban lo mejor de las ofrendas. O sea, era un tiempo muy revuelto. En este tiempo le tocó vivir a Ana. Y Ana, ahorita le voy a decir por qué es importante lo que le estoy yo comentando, porque Ana, pues imagínese, ella ya traía su aflicción, ¿verdad? En la profundidad de su corazón, de que no podía tener hijos. Sabía del rechazo en la sociedad, aunque el esposo no le mostraba ese rechazo porque la amaba mucho. Estudiosos de la Biblia, conocedores de la Biblia que se han dedicado a extraer lo más profundo, la palabra de Dios, dicen que Ana era la primera esposa del Cana. Ana, por ser la primera esposa del Cana, posiblemente le pudo haber dado hasta cierto punto permiso de que se consiguiera otra esposa para que le diera hijos, porque un hombre sin hijos, pues no era posible dentro de las costumbres judías. ¿Por qué le comento esto? Porque si usted lee con atención lo que le comento hace unos momentos que leímos, él amaba mucho a su esposa Ana, y Ana es la que va a tomar aquí como que el protagonismo en este capítulo, porque ahorita se va a dar cuenta, ella sí va a dar a luz un hijo, pero ese hijo se lo da directamente Dios, y ahorita lo vamos a comentar. Ana se dice pues que fue la primera esposa de Elcana, por eso él amaba mucho y pues él ya se había acostumbrado a amarla aún sin haberle dado hijos. Cosa que vemos como esta Penina al darle hijos a Elcana, pues como que se creció, como que se sintió superior a Ana y por eso la atormentaba, le decía de cosas, la humillaba, etcétera, porque ella sabía, ella se sentía con mucho valor delante de Ana, porque ella sí tenía hijos e hijas del Cana. Y esto lo podemos ver
en la historia de Abraham y Sarai, cuando Sarai pues se desespera, ¿verdad? Porque ya estaba muy anciana y ella no recibía supuestamente en el tiempo que ella quería la promesa de Dios de un hijo, que ella tuviera un hijo. Y sucedió algo, ¿verdad? Que le dio a su esposo, le dio a su esclava Agar para que se allegara a ella y tuviera un hijo. Entonces no era nada de extrañarse de que en el caso de Ana hubiera ocurrido lo mismo, porque Ana, les repito, va a ser la protagonista de esta historia, no Penina. Sí se menciona porque la atormentaba y porque le hacía la vida imposible a Ana, pero ya después pues no es mencionada más que Ana. Entonces, aquí en esta ocasión vamos a aprender sobre la vida de Ana. Ana quiere decir favorecida de Dios, quiere decir, bueno, le voy a dar lectura a lo que quiere decir el origen hebreo de Ana, que quiere decir llena de gracia o favor, ¿verdad? Esto es lo que significa Ana. Y aquí, como lo comentaba yo hace un momento, era la esposa favorita del Cana. ¿Pero quién era el Cana? Bueno, el Cana era un levita sufita de Ramatayim, que pertenecía a una de las familias más honorables de esa porción sacerdotal de la descendencia de Jacob. O sea, era un hombre hasta cierto punto piadoso, seguía la costumbre, aun y cuando estaba él. Para ellos era común en esos días, como le repito, la poligamia. Y no quiere decir que estuviera permitida por Dios, pero le digo, estaban terminando un periodo muy oscuro en el que todos hacían como bien les parecía. O sea, cada quien hacía lo que quería, ¿verdad? Entonces, aquí vemos cómo la segunda esposa del Cana, Penina, no sabemos mucho de ella, pero le dio varios hijos a Elcana y esto afligía mucho a Ana. Fíjese, Ana va a jugar un papel muy importante dentro de la historia misma de Israel. Ella estaba viviendo una situación muy difícil de angustia, se sentía mal, se sentía subestimada y sin embargo era una mujer de fe. Yo creo que en ningún momento ella perdió esa fe. Y en una de esas ocasiones, que año con año ella recibía los mismos insultos de parte de su rival Penina, en ningún momento ella desistió, ¿verdad?, de pedirle a Dios, pero llegó el momento, como usted y yo podemos pensar en nuestra propia vida, de que hay momentos en nuestra vida, valga la repetición, de que le hemos pedido tanto a Dios un milagro, que llega el momento en que es tanta la necesidad de recibir aquel milagro que a veces vaciamos nuestro corazón, o sea, le hablamos y son las oraciones que Dios oye, ¿verdad? Desde lo profundo de nuestro ser, desde lo profundo de nuestro ser. Y es que muchas veces hacemos una oración ya de manera rutinaria, mecánica, pero Dios escucha las oraciones que son hechas desde la profundidad del alma, o sea, de la profundidad del corazón. Fíjese nada más, hay ciertas cosas que Ana, bueno, podemos nosotros resumir de la trayectoria de esta mujer, ¿verdad? Su súplica, su dolor, todo lo que ella vivió. Y hay algo que nos llama mucho, a mí me llama mucho la atención de Ana, porque ella cuando entra al templo a orar con un fervor que incluso Elí, como ya estaba maleado el sacerdote, pensó que estaba ebria de tanta intensidad que vio en el clamor de esta mujer que tenía la necesidad en su corazón de tener un hijo, ¿verdad? Ella quería tener un hijo. Vamos a entender, ¿verdad? Su dolor de Ana lo podemos nosotros observar. Ella tenía una casa, pero no tenía un hogar, ¿verdad? El ideal de toda judía, pues era tener sus hijos, atenderlos, estar como una familia. Y ella no tenía eso. Ella tenía ese dolor. Ella tuvo que hacer una oración con muchísima profundidad que fue respondida por Dios, porque ella pactó con Dios. Dijimos que hay muchas temporadas en nuestras vidas
de que nos hemos a lo mejor sentido menospreciados, maltratados y que no hemos sido tomados en cuenta por algunos rivales, por algunos peninas en la vida. Y de la manera similar a como Ana se vio en ese tiempo, a lo mejor esto sucede por mucho tiempo, año tras año. Y a veces se llega a convertir en una muy, pero muy larga temporada. Hay situaciones en la vida en las que nosotros podemos pedir la ayuda de otros, pero también otras en las que nadie nos puede ayudar, en las que dependemos única y exclusivamente de Dios, de su gracia infinita. Y sobre todo cuando, hablando ya humanamente, cuando no tenemos la suficiente familia o que en cierta manera nos hemos visto desvalidas, porque sí se da, que decimos, bueno, pues, ¿de quién dependo, verdad? No tengo a nadie. Tengo este problema, tengo esta realidad, este dolor en mi vida y pues no dependo de nadie. Del único que tengo que depender, aunque no lo vea, porque la gente queremos ver para creer, es nada más, mi dependencia tiene que ser de Dios porque no tengo a nadie más. A mí me ha pasado, a mí me pasa. Hay personas que están rodeadas de familia, de amistades, de gente que les puede echar una mano en ciertas situaciones. Y qué bueno, Dios también usa esos métodos, ¿verdad?, para bendecirnos. Pero cuando no hay nadie, que solamente dependemos de Dios y de su gracia infinita, fíjese qué cosa tan tremenda y tan maravillosa. Tremenda porque tenemos que esperar el tiempo correcto de Dios para recibir el milagro. Y la bendición es que dependemos del Rey del Universo, de Dios mismo, ¿verdad? Así estaba Ana. Ella estaba únicamente dependiendo de Dios. No había nada ya que hacer. Ella no podía tener hijos. Su esposo Elcana la amaba mucho, trataba de hacerle la vida más placentera, pero su rival Penina, pues todo lo contrario. Dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Di no al pesimismo. No te amargues, sigue avanzando, sigue creyendo, sigue aprendiendo. Las dificultades nos llegan a amargar, si tú lo permites, o nos hacen crecer. Hay que escoger, ¿verdad?, lo correcto. Yo digo que tenemos que aprovechar las dificultades, como dicen los japoneses, que las crisis son oportunidades. Y en este caso podemos decir que las dificultades pues nos tienen que ayudar a crecer más en esta vida. Si a diario nosotros nos damos a la tarea de sacar la basura de nuestra casa física, ¿por qué no escogemos también sacar cada día lo que lastima y lo que ensucia nuestro corazón? Y yo lo he dicho infinidad de veces que tenemos que pedirle continuamente al Espíritu Santo para que nos muestre nuestra verdadera condición en el corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Porque traemos todos muchas lastimadas, heridas, traemos muchos traumas, traemos tanta cosa que tenemos que estarle pidiendo al Espíritu Santo que cada día nos muestre los lugares esos donde todavía no entra la escoba, donde todavía no hay limpieza, donde todavía no hay restauración. Y algunos de estos sentimientos que no son de provecho es el rencor, la falta de perdón hacia los demás, sobre todo a las personas que nosotros amamos, ¿verdad? Personas que nos lastimaron muy profundamente y desgraciadamente la mayoría de los seres humanos hemos experimentado esas heridas, ese dolor por seres tan cercanos para nosotros como son nuestros propios padres. Porque la mayoría de los seres humanos sobre la tierra, la mayoría, no estoy diciendo que todos, pero la mayoría fuimos lastimados por nuestros padres, porque nuestros padres también fueron lastimados en su momento. Padres que no te saben dar una palabra de amor porque a ellos tampoco se las dieron, y que todos los seres humanos, sobre todo nuestros padres cuando estamos pequeños, nos hacen tanta falta. Entonces todo eso va ocasionando heridas profundas en nuestro corazón. Y todo lo que vivimos a lo largo de nuestra vida, en nuestra infancia, en nuestra niñez, en nuestra adolescencia, en nuestra adultez, todo eso nos llega a afectar como seres humanos. Continuando con la palabra de Dios, y nosotros tenemos que perdonar a toda la gente, y a veces nos da miedo reconocer,
nos da miedo reconocer que tenemos rencores, lo he dicho también muchas veces, tenemos rencor con Dios mismo, tenemos rencor con Dios mismo porque sentimos que no nos ha dado lo que queremos o lo que necesitamos o que no nos cuidó o que no nos hizo, porque es la primera autoridad en el mundo contra el cual vamos sin quererlo. Y cuando también nos han lastimado nuestros padres, que vivimos una vida miserable al lado de nuestros padres, también en nuestro corazón se va guardando una serie de resentimientos y de amargura. Entonces también se va a tener que llegar el momento en que tú tienes que ver eso delante de Dios y decir, yo perdono a mis padres para que no te sigan lastimando. En la primera de Samuel que estamos leyendo, en los versículos 9 al 10, por eso te digo que leas todo el capítulo, una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida y a la vista del sacerdote Elí, ese señor, te digo, no supo ni oponerse al pecado de sus hijos, porque ellos tenían un ministerio, servir ahí en el templo, eran sacerdotes, él y sus hijos. Él estaba sentado en su silla, junto a la puerta del santuario del Señor. Ahí estaba sentado, era un hombre muy obeso, y usted lo puede ver ahí en la Biblia. Con gran angustia, Ana llegó al templo y empezó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Por supuesto que Elí, como ya tenía oscuridad en su corazón, y usted puede leer ahí la historia de este hombre, creyó que estaba ebria esta mujer, creyó que estaba ebria. Pero aquí lo que nos llama la atención, Ana sabía a dónde ir a buscar ayuda y consuelo. Cuando tú y yo tenemos un dolor muy fuerte, muy profundo, en lo profundo del corazón, valga la redundancia, tenemos que estar bien entendidas que el único camino, el único lugar donde podemos recibir la ayuda que queremos y que necesitamos, y ese consuelo, es única y exclusivamente cuando nos entregamos en una oración con todo el corazón al Señor. Nuestro tiempo con Dios es el gran intercambio. Es allí donde dejas todas tus preocupaciones y recibes la fortaleza de Dios. Donde dejas tú las cargas para entrar a un lugar espacioso y con libertad. Es en donde dejas tus frustraciones y recibes paz. Donde dejas la confusión por la calma de Jesús. Las aflicciones por bálsamo. La duda por afirmación. Lo temporal lo dejas en esas oraciones, en esos momentos de intimidad, lo dejas lo temporal por lo eterno. Allí también, en ese lugar secreto con Dios, dejas lo imposible para tomar lo posible. Es donde dejas la esperanza para tomar, no nada más una esperanza, la promesa que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque para Dios no hay absolutamente nada que sea imposible. El buscar a Dios en su palabra, yo quiero dejarte esto bien claro, que es la Biblia, nos alinea al deseo, ¿verdad?, de Dios, y es la manera que aprenderemos a conocer su corazón y voluntad. Necesitamos determinar que ninguna otra voz externa o interna narre la historia de nuestra vida ni dicte nuestro futuro. Penina es una representación de muchas personas o muchas circunstancias difíciles que están continuas, que están latentes en nuestra vida para estarnos mortificando, para estarnos pues haciendo la vida imposible, en pocas palabras. ¿Qué significa penina? Significa en hebreo joya o piedra preciosa. Qué paradójico, ¿no? Y escuche usted, y a veces como hijos de Dios que hemos recibido todo su favor, no lo creemos, porque vemos que a otros que ni siquiera temor tienen de Dios, aun y cuando se dicen que son hijos. Y a veces no necesitan ser hijos y nosotros podemos darnos cuenta que les va mucho mejor y nos empezamos a comparar, empezamos a ver diferencias, pero nosotros debemos quitar nuestros ojos de nuestra necesidad para no estar viendo eso que le acabo de comentar. Así no vamos a estar viendo lo que nos hace falta, lo que no tenemos, y vamos a estar nosotros poniendo todo eso que nos aflige del corazón a los pies de la cruz, tal y como Ana lo hizo. Tenemos que derramar nuestro corazón y empezar a ver lo que sí
tenemos, no lo que no tenemos. Si Ana no tenía hijos, ella empezó a orar y empezó a decirle al Señor esa aflicción que tenía, pero también tenía una necesidad. Le pidió a Dios un hijo. En estos tiempos, le repito, estamos en el tiempo de la gracia, precisamente tenemos la gracia y el favor de Dios. Tenemos lo que nadie puede comprar y que solo la sangre de Jesús pudo comprar, que es nuestra salvación y esa gran herencia que es el Espíritu Santo. Continuando con la historia de Ana, en el libro de Samuel, en el primer libro, en el capítulo 1, dice: entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme, te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. O sea, al igual que Sansón, este muchacho Samuel fue un muchacho nazareno, que no tomaban sidra, que no comían cosas inmundas y que no se les cortaba el cabello. Y esto sin duda fue algo muy impresionante, ¿verdad? En que mientras Ana oraba por un hijo, Dios buscaba un hijo. Fíjate cómo, quiero que entendamos esto, cómo Dios usa las circunstancias difíciles de nuestra vida, que somos de nuestra vida cuando somos sus hijos, para bendecir, pero no nada más bendecirnos a nosotros, sino bendecir nuestro entorno. Y ahorita lo vamos a ver, ¿verdad? Dios buscaba en estos tiempos difíciles, donde en el templo ni Elí ni sus hijos que ellos estaban dedicados, porque eran de la casta sacerdotal, a estar brillando, a estar diciéndole al pueblo, ¿verdad? Tienes que creer en ese Dios maravilloso, poniendo el ejemplo, o sea, ser de testimonio vivo para las personas que iban a ofrecer sus sacrificios. Sin embargo, hacían todo lo contrario. El padre por permitirles pecados a sus hijos y los hijos por hacer cosas que ofendían a Dios. Entonces era un tiempo muy tremendo. Dios estaba dándole a Ana lo que su corazón necesitaba, ¿sí? Y Dios estaba buscando un hombre que llegara a ser un real y verdadero sacerdote de su pueblo. ¿Y qué cree? Que Dios vio la aflicción de esta mujer, vio su corazón genuino, su corazón limpio de Ana, y la oración de Ana era la respuesta, escuche usted, a la necesidad de Dios. Le repito, Dios buscaba un hombre obediente que cumpliera los deseos del corazón de Dios y sobre todo que trajera restauración al pueblo de Israel. Alguien que no abusara del poder ni de su posición como lo estaban haciendo los hijos de Elí, que estaban haciendo lo malo delante de Dios. Dios en esos tiempos ya no hablaba, ya no había profecía, ya no había nada. Y fue muy bonito el cambio que hubo cuando ya Samuel, el hijo que le dio Dios a Ana en respuesta a su oración, cumplió con el cometido. La gloria de Dios de nueva cuenta se observó en el templo, pero eso es para que usted lea toda la historia. Para reemplazar a un sacerdote de su pueblo, fíjese lo que Dios hizo. Dios le concedió a una mujer estéril quedar embarazada y tener un hijo. Y aquí podemos comprobar que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. La manera en que Dios obra no es a nuestra manera. La forma en que Él obra no es como nosotros la esperamos. Él es un Dios generacional. Anótelo, por favor, en su corazón, en lo que quiera, en un libro y donde quiera. Él es un Dios generacional y hay propósitos que Él cumplirá en la siguiente o en las siguientes generaciones. Dios necesitaba un Samuel, pero primero escogió a Ana, una mujer dispuesta y consciente de que prestaría su vientre para los planes y propósitos del Señor. Qué interesante. Halló el favor de Dios. ¿Por qué? Por su total rendición. Y uno de los escritores, Herbert Lager, escribe en el libro Todas las mujeres de la Biblia, dice que
Ana, podemos resumirla de su trayectoria en las siguientes 5 maneras. Escuche usted con atención. Es el escritor Herbert Lacaille. Dice que Ana, podemos ver podemos resumir la trayectoria de Ana en las 5 siguientes maneras. En su santidad. Ella se apartó para Dios, ¿verdad? Fue una mujer piadosa que aun y cuando Penina la insultaba, le decía de cosas, ella no respondía. Ella acudió a Dios. O sea, su santidad, su dolor, aunque le decía yo hace rato, Ana tenía una casa, no tenía un hogar. El ideal de toda mujer judía de tener hijos, no lo tenía, ¿verdad? Sin embargo, ella ese dolor lo derramó delante de quien era lo correcto, que era Dios. Su súplica, llevamos 3 características. Ana carecía de hijos, pero no de oración. Aunque estéril, ella creía y su dolor encontró un refugio en la oración. Acudía a la casa de Dios a implorarle al Creador que elevara esa oración hasta los oídos del Todopoderoso para que le hiciera ese gran milagro de ser madre. Ana no se rindió, ¿verdad? Ella dijo, yo tengo fe. Ella expuso su corazón tal y como lo estaba manifestando ante esa tristeza, esa aflicción. Y allí el Señor le respondió. Pero también otra de las características, que es la última, la quinta, es el salmo de acción de gracias, o sea, su canción. Ana hace sobresalir allí en ese cántico como una poetisa y profetisa excelente. Si usted compara la canción de María, la madre de Jesús, con la canción de Ana, tienen similitudes importantes. La canción de María dice, mi alma glorifica al Señor. Y dice la canción de Ana, mi corazón se alegra en el Señor. Dice la canción de María, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Y Ana, en él radica mi poder. El arco de los poderosos se quiebra. Y dice María, hizo proezas con su brazo, desbarató las intrigas de los soberbios. Y dice Ana, pero los débiles recobran las fuerzas, del Señor vienen la muerte y la vida. Dice María, mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos los colmó de bienes. Dice Ana, el Señor dice, Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Dice, para terminar el cántico de María, y a los ricos los despidió con las manos vacías. Y dice Ana, los que antes sufrían hambre ahora viven saciados. ¿Por qué le hablo de estos 2 cánticos muy similares? Porque hasta cierto punto también Ana prestó su vientre para tener ese hijo que traería cosas tan importantes para el pueblo de Israel. Allí empezaba otro periodo, ya no el de los jueces estaba terminando. Un tiempo de oscuridad, de pecado, de apostasía. Y con Samuel, el hijo de Ana, el hijo que Dios le dio a Ana, empezaba otro periodo, ¿sí? Hablamos también, o sea, no era el quinto la canción, su sacrificio, el entregar, ese es el quinto, el entregar a su hijo para que estuviera de permanencia en la casa del Señor. Ahí lo dejó. Y Dios le recompensó dándole hijos e hijas. Cuando tú le entregas algo a Dios, el Señor siempre nos va a respaldar, siempre nos va a dar más de lo que nosotros creemos o entendemos. Ella estaba, fíjate, tenía la necesidad de tener un hijo y sin embargo pactó con Dios. Ella quería sentir la dicha de ser madre. Dios le da esa respuesta. Nace Samuel, lo desteta, le quita el pecho y va y lo deja al templo. Y Dios en recompensa le da hijos e hijas. O sea, le quitó el dolor que ella estuvo experimentando por mucho
tiempo. Dios quiere 4 cosas de nuestra vida. ¿Quieres anotarlas, por favor? Él quiere que le entreguemos aquello que valoramos tanto en nuestra vida, nuestros sueños y planes. Punto número 2. Dios quiere usar nuestros procesos para su gloria, para formar su carácter en ti y en mí. Punto número 3. Dios quiere llevarnos a un punto de total dependencia de Él, donde se haga su voluntad y no la nuestra. Y punto número 4. Dios quiere que nuestra vida impacte e influencie a la siguiente generación. Él permite que existan peninas en nuestra vida, que nos hagan la vida imposible, porque de esta manera nos llevará a estirarnos y a crecer en carácter y en fe. Exactamente lo que yo le decía. Dios permite muchas cosas en nuestra vida para siempre estarnos entrenando. Si usted escucha ruidos es en la calle, no es aquí, ¿eh? No puedo controlar yo esas cosas porque, pues usted sabe, tiene uno vecinos, etcétera, y a veces suelen ser ruidosos. Le pido por favor que disculpe. Nosotros tenemos que entender que Dios siempre va a actuar de manera diferente a la nuestra. El Señor tiene en su corazón siempre bendecirnos a usted y a mí. El enemigo trae a nuestras vidas muchos ¿por qué? ¿Por qué si Dios es tan bueno, decimos, nos sucede tal o cual cosa? ¿Por qué si Dios nos ama estamos enfermos? Recordemos el Salmo 59, 16 y 17, los versículos, escrito por David, en medio de la angustia y la persecución. Pero yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. A ti, fortaleza mía, te cantaré salmos, pues tú, oh Dios, eres mi protector, tú eres el Dios que me ama. Muchas veces tú y yo le estamos preguntando a Dios y le estamos en un continuo reclamo. ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí sí? ¿Por qué a aquel no? Siempre le estamos preguntando ¿y por qué? ¿Verdad? Sin embargo, como David, ¿verdad? Tenemos nosotros que estar seguros y manifestarle a Dios que creemos que Él nos ama. Tenemos, cuando andemos en aflicciones, en situaciones extremas de dificultad, tenemos que correr al Señor. No tenemos por qué escondernos, ni huir, ni alejarnos, sino tenemos que estarnos reconectando con su presencia y su iglesia. Tenemos que reunirnos. Hay mucha gente que dice, ahorita por la pandemia hemos vivido etapas de nuestra vida atípicas, que no eran conocidas, que no eran, que no son normales, ¿verdad? Las hemos vivido estas situaciones que no son, pues ni conocidas eran para muchos de nosotros. Sin embargo, todo tiene un propósito. Y ahorita, pues aún y cuando hemos tenido esta situación que estamos viviendo de pandemia, aún así hemos estado conectados a través de estos dispositivos, de estos medios de comunicación tan bendecidos y tan importantes, que bueno, pues seguimos llevando la palabra de Dios y seguimos recibiéndola, ¿verdad? Pero al rato ya se abrirán los templos de nueva cuenta y hay que ir, hay que reunirnos. Mucha gente dice, es que yo no necesito ir a una iglesia para estar en comunión con Dios. Déjame explicarte algo. Es un mandato de Dios que nos reunamos con otros creyentes. Y si es un mandato de Dios, tenemos que obedecer. No es lo que tú y yo queramos, es lo que tenemos que hacer por obediencia y Dios recompensa la obediencia, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que entender que si tú quieres bendiciones de Dios, tenemos que aprender a escuchar su voz, pero sobre todo a obedecerlo. Ana, aquí es una muestra muy palpable de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Le podemos llevar nuestro dolor en oración y Él nos va a enseñar algo acerca de su misericordia, de su amor. Fíjese, Elí, el sacerdote, la juzgó mal a ella.
Y tenemos nosotros que aprender con Elí a no sacar nuestras propias conclusiones, a no juzgar. De la abundancia del corazón habla la boca. Elí estaba viviendo, el sacerdote, un periodo difícil de pecado ante Dios. Y pues se le hizo fácil juzgar que Ana estaba tomada cuando le estaba haciendo esa oración con tanto fervor, con tanta fe. Le dijo, oye, tú estás tomada, ¿verdad? No, digo, ¿cómo crees? Claro que no, por eso te digo que leas todo el capítulo, porque te vas a dar cuenta perfectamente bien cómo fue juzgada. Y muchas veces tú y yo hemos sido juzgados, hemos sido juzgadas, ¿verdad? No, pues de una u otra manera siempre va a haber algo que van a hablar de nosotros, de nosotras, pero lo bueno es de que tú sabes de qué manera estás porque tú eres una persona a lo mejor y si no lo haces tienes que hacerlo, que sabes derramar tu corazón delante de Dios. Así que vamos a buscarlo con más fervor, con más intensidad. Tenemos que entregarle al Señor de lo más valioso, nuestra obediencia, nuestro tiempo. Tenemos que decirle, Señor, haz de mi vida lo que tú tengas pensado hacer y cumple tu propósito en mí. Hay que preguntarnos qué es lo que más valoramos en nuestra vida y que al entregarlo a Dios, cómo puede ser de influencia para nuestros hijos y para generaciones. Porque hay que pensar no nada más en nosotros, sino también en los demás. ¿Cuál es para ti uno de los por qué más desafiantes de esta temporada? Te invito para que lo pienses. Y de veras, yo le agradezco al Señor que nos haya llevado a esta explicación, a esta exposición de la palabra tan increíble de cómo a través de esta mujer pudimos aprender de cómo podemos obtener el beneficio de Dios, el milagro, siendo personas de fe, enseñándonos a tener esa intimidad con Él y derramando nuestro corazón y siempre pidiéndole al Espíritu Santo que limpie nuestro corazón. Si tú te fijas, Ana no albergaba ese rencor ni ese odio hacia Penina, aun y cuando ella la humillaba, la despreciaba. Ella se preocupaba por su necesidad y por buscar de Dios. ¿Cómo actuamos nosotros cuando tenemos una necesidad muy fuerte? ¿Cómo actuamos? Y más si tenemos algún penino, alguna penina por allí. Yo te invito para que pienses. Y vamos a orar, ¿verdad? Porque Dios nos siga usando en sus planes, en sus propósitos. Y si todavía no lo hace, pues para que lo haga. Que nos ayude el Espíritu Santo a ser obedientes y a entender el plan perfecto que Dios tiene para nuestras vidas. Padre, te doy muchas gracias por cada persona que está ahorita conmigo viendo esta clase. Yo sé que tú nos has impactado, Señor, porque tu palabra siempre nos trae esa convicción de pecado, esa limpieza, pero esa esperanza y esa promesa tuya, Padre. Gracias porque te tenemos a ti. Gracias porque nos acercamos gracias a los méritos perfectos de tu Hijo Jesucristo. Yo te pido, Padre maravilloso y misericordioso, que nos bendigas y que bendigas a cada persona, Señor, que puede ver la clase a través de este medio. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, pues te espero para la siguiente clase. Dios te bendiga.